Medición de la presión. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería. Alumnos: María José Palafox Timal, José Carlos Reyes Flores, Adrián Pérez Hernández. A continuación presentaremos un tema de mecánica de fluidos que se llama medición de la presión, que se divide en varios subtemas. El primer subtema es la presión absoluta en manométrica. Al hacer cálculos que involucren la presión de un fluido, se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la atmósfera sea la presión de referencia. La presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica. Se divide como la dirección entre presión absoluta y presión atmosférica predominante. En cambio, la presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío sin presión atmosférica, como se ve aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues se puede decir que en la medición de presión manométrica siempre se mide a la diferencia con la presión ambiental actual, como puede ser la atmosférica. Esta presión queda influenciada directamente por cualquier cambio con el tiempo atmosférico en la altitud. En cambio, la medición de presión absoluta mide la diferencia del vacío ideal o absoluto. El siguiente subtema es la presión de vacío. Bueno, la presión de vacío se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmosférica. Es decir, que diferente entre el valor de desconocido y presión atmosférica, existen los valores que corresponden al vacío o aumentan el alcance al acercarse al cero absoluto. Relación entre presión y elevación. La relación que hay entre relación y elevación existen en circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio de profundidad o elevación. En términos el término elevación, significa que es la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés. Se le conoce como cambio de elevación. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo. El nivel de referencia puede ser de cualquiera, como lo podemos ver en la siguiente imagen, donde se muestra un submarino bajo el agua, en la parte A, o sea, en esta parte, que se toma como referencia el fondo del mar. Mientras que en la parte B, el nivel de referencia es la posición del submarino. También tenemos que tener en cuenta la siguiente ecuación, que nos dice que es esta, y que nos dice que es el cambio de la presión es igual al peso específico del líquido por el cambio de la elevación. Hay que recordar unas series de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de tomar esta ecuación. La ecuación solamente es válida para un líquido homogéneo en reposo. La ecuación no significa, no se aplica a los gases, porque el peso específico de un gas cambia con el cambio de presión. Sin embargo, para producir un cambio significativo de presión de un gas requiere un cambio grande de elevación. Desarrollo de presión y elevación. Para este desarrollo consideramos primero las fuerzas horizontales. Los vectores que actúan sobre el anillo representan la fuerza ejercida sobre él por la presión del fluido. A continuación hablaremos de los líquidos y gases. Bueno, el líquido es uno de los tres, como sabemos, es uno de los tres estados de agregación de la materia. Un líquido es un fluido, además de los gases, cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperaturas y presión constantes. Las moléculas de los líquidos y los gases se mantienen en posiciones fijas, como ocurre en los sólidos. Se puede mover libremente o desplazarse sobre otras, y esto impide que en la materia de dichos estados tenga forma propia, por lo cual el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, los gases es incomprensible su peso específico, cambia conformemente la presión también cambia. Se debe conocer la relación entre el cambio de la presión y el cambio específico. Se considera que un líquido es incomprensible, así que su peso específico es constante, por lo tanto, el cambio de la presión es igual al peso específico del líquido,
por el cambio de elevación, recordando que la presión se incrementa con la profundidad del fluido y viceversa. Continuamos con atmósfera estándar. La atmósfera sabemos que la atmósfera está compuesta por gases y es considerada como un sistema caótico. Esto quiere decir que se ve ampliamente influido por los movimientos de las masas, de los aires, los cambios de densidad y las temperaturas. La atmósfera estándar se toma a nivel de mar y la temperatura es de 15 grados centígrados. El cambio de la densidad y peso específico es sustancial, aún dentro de los cambios normales que experimenta la temperatura en los climas templados. Continuamos con la paradoja de Pascal. Bueno, el cambio de la presión solo depende del cambio de la elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Como ejemplo, tenemos la siguiente imagen, donde nos muestra que tendrían la misma presión, que todos estos contenedores tendrían la misma presión en su fondo, aún así que tuvieran cantidades muy diferentes de fluido. A este fenómeno se le conoce como la paradoja de Pascal, en honor a Blaise Pascal. Este fenómeno es utilizado cuando se trata de producir una sustancia de presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados. Manómetro de tipo U y diferencial. Primero vamos a ver qué es un manómetro. El manómetro emplea la relación entre un cambio de la presión y un cambio en la elevación de un fluido estático. Existen dos tipos, bueno, aquí mostraremos dos tipos. El primero sería el manómetro de tipo U, que es que en un extremo del tubo está conectado a la presión que va a medirse y el otro deja abierto la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado flujo manométrico, el cual se le mezcla con aquel cuya precisión se va a medir los fluidos manométricos comunes como el agua, puede ser también el mercurio, los aceites, entre otros. En cambio, el manómetro diferencial mide la diferencia de precisión manométrica. Los manómetros diferenciales miden la diferencia entre dos presiones. Son adecuados para la manutención de filtros, las mediciones de nivel de depósitos cerrados, la medición de presión en salas, entre otras cosas. Este es el manómetro de tipo U y aquí tenemos un ejemplo del manómetro de diferencial. Barómetros. El barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo cerrado, como ejemplo que en uno de sus extremos se llena del inicio con mercurio, después se sumerge en el extremo abierto bajo la superficie del mercurio, como ejemplo tenemos aquí ejemplo, que se encuentra en un contenedor y se permite que al alcance del equilibrio en el extremo superior del tubo se produce un vacío casi perfecto que contiene el vapor de mercurio en presión. La medición precisa de la presión atmosférica por medio de un instrumento de mercurio requiere que se ejecute el paso específico de este para los cambios de temperatura. Seguimos con presión expresada como altura de una columna en líquido. Presión expresada como altura de una columna en líquido. Con frecuencia cuando se miden presiones en el sistema de flujo de fluidos, como el aire en ductos de calefacción, la magnitud de aquellos es pequeña. En las cuestiones se utilizan manómetros para medirlas y las lecturas se toman en unidades como las pulgadas de agua en lugar de unidades convencionales como los PSI o los pascales. De manera similar, las presiones más elevadas se miden con un manómetro. De mercurio se desarrollan factores de convención. Un ejemplo de estos tenemos estos factores de conversión de medida que nos dice que 1.0 pulgadas de mercurio es igual a 0.491 PSI y 1.0 milímetros de mercurio es igual a 0.01934 PSI y 1.0 milímetros de mercurio es igual a 133.3 pascales. Medidores y transductores de presión. Cuando es necesaria una indicación visual en el sitio de medición, se utiliza un medidor de presión. Como ejemplo, este es un medidor de presión. En otros casos hay la necesidad de medir la presión en un punto y mostrar el valor en otro. El transductor produce una señal eléctrica que se transmite en un lugar lejano donde se presenta digitalizado al lugar de origen de la transmisión.
Un ejemplo de un traductor de precisión es este. Seguimos con el medidor de presión de tipo Bourdon. La presión que se va a medir se aplica al tubo interior aplanado, el cual normalmente tiene una forma de segmento de círculo o espiral. El movimiento del extremo del tubo se transmite por medio de una unión que hace girar el puntero. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de un medidor de precisión tipo Bourdon. Aquí cabe recalcar que este medidor de presión normalmente siempre está calibrado en pascales, pero puede ser calibrado en otras unidades que sean mayor a 0. Seguimos con el transductor de presión tipo LVDT. Está compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil en forma de rodillo. Conforme el núcleo se mueve a lo largo del eje de la bobina, ocurre el cambio de voltaje en relación con la posición de aquel. Como podemos ver, este es un ejemplo de un transductor de presión de tipo LVDT. Aquí no se aprecia ver, pero bueno, normalmente aquí adentro de este transductor tiene diferentes elementos. Como ejemplo, el suministro de energía y electrónica del acondicionamiento de la señal, la bobina LVDT, el núcleo LVDT, el puerto de la presión de la operación y también la cápsula o sensora de la presión. Seguimos con el piezoeléctrico. Bueno, el piezoeléctrico normalmente es por los ciertos cristales como el cuarzo y el titanato de bario. Muestran un efecto piezoeléctrico. Consiste en que una carga eléctrica a través del cristal varía con la tensión que se ejerce sobre él. Seguimos con el resonador de cuarzo. Un cristal de cuarzo resuena con la frecuencia que depende de la tensión del cristal. La frecuencia de resonancia se incrementa conforme la tensión aumenta. Por el contrario, la frecuencia a que se resuena el cuarzo disminuye con la compresión. Un ejemplo de este resonador es este, como podemos ver. Y seguimos con el estado sólido. La tecnología de estado sólido permite que se fabriquen sensores de presión muy pequeños elaborados con silicio. Este es un ejemplo de estos estados sólidos fabricados con silicio. Bibliografía. Bueno, la información fue recolectada del libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mormon de la 6ª edición. Bueno, pues eso es todo es toda la información que presenta la infografía y gracias por su atención.